Gloria sea al Señor. Qué bendición tan grande el poder estar aquí en esta hora para traer el mensaje de la palabra de Dios. Me siento privilegiado por el tener que edificar, el tener que traer un mensaje que traiga vida, que traiga esperanza en estos tiempos tan difíciles, donde necesitamos que una palabra nos dé aliento, nos dé fuerza para poder subsistir en estos tiempos difíciles. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos miran a través de estos medios, a través de las redes sociales. Para mí es un privilegio muy grande y me siento honrado de parte de Dios por poder estar aquí en esta plataforma y poder ser de gran bendición para tanta gente que nos mira a través de estos medios de televisión. Gracias a Dios que Dios nos ha abierto esta puerta para traer el mensaje de su palabra y poder bendecir a tantas personas que están pasando por luchas, pruebas, situaciones, pero la palabra siempre nos va a dar aliento, nos va a dar fuerza. La palabra es viva, la palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones, aleluya, del corazón. Así que la palabra cuando penetra, dice que corta. Ahí la situación, la lucha, la batalla, la situación en la que nos encontramos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero entrar rápido en lo que es el mensaje, para que el mensaje vaya haciendo la obra. El Señor vaya haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a los planes y los propósitos que Él tiene. Él tiene planes y propósitos con cada uno de los que nos están mirando a esta hora. Y Dios se quiere glorificar en tu vida y se quiere glorificar en mi vida. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 1 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Aleluya. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire cómo Dios hace una confirmación a Isaac, el hijo de la promesa. Por cuanto tu padre oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. La importancia de que nosotros seamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, atender bien a la voz del Espíritu de Dios, atender bien a los mandamientos de Dios y caminar en sus estatutos de acuerdo a sus principios y a su dirección.
Y entonces aquí Dios le habla a Isaac, el hijo de la promesa. Le dice, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es un tipo del mundo. No descienda. Mira lo que le dice. Habita, en el versículo 3 le dice, de Génesis 26, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Había un juramento que Dios le había hecho a Abraham, que a su descendencia le iba a dar las tierras. Había una herencia de parte de Dios para la descendencia de Isaac. A través de Isaac, a través de él, es que Dios se iba a manifestar esa herencia. Por eso vemos que Dios le dice, no entres en Egipto. Había una crisis en Egipto o en toda la tierra, decía. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Quiere decir que en los tiempos de Abraham hubo hambre. Y ahora en el tiempo de su hijo también había una crisis. Es como decir, en este país, cuando nosotros entramos en una recesión, entramos en una crisis donde no hay trabajo, donde hay problemas para conseguir alimento, donde batallamos para ciertas situaciones que nosotros necesitamos. Pero los que caminamos en la promesa, los que caminamos en la palabra, los que caminamos bajo la unción de Dios, tenemos nosotros algo que tenemos que esperar, que Dios nos indique cómo vamos a llevar adelante, aleluya, lo que Él quiere que nosotros, donde nosotros entremos. Por eso le dice, no desciendas. ¿Por qué no desciendas? Dice, habita como forastero en esta tierra donde hay crisis, donde hay un problema, donde la situación está difícil. Ahí es donde yo voy a hacer contigo algo sobrenatural. Porque para Dios no hay nada imposible. En la crisis, en la situación, en el problema que tú y yo tenemos, Dios, de ahí es que Él entra para poder hacer lo que Él quiere contigo y conmigo. Y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Fíjense cómo Dios le da la promesa. Ahora le está diciendo, a tu descendencia yo le voy a multiplicar y le voy a entregar todas estas tierras. Estas tierras que tú estás mirando, que tienen, aleluya, una crisis ahora, que tienen problemas, que están pasando por una situación ahora bien difícil. Estas mismas son las que yo te voy a entregar para que tu descendencia viva en ella. Y las voy a multiplicar. Ahora, hay veces Dios quiere entregarnos cosas a nosotros y llevarnos a lugares donde hay veces nosotros no entendemos cómo vamos a llegar a ese lugar, cómo vamos a pasar esa situación en ese lugar. No sabemos cómo vamos a poder salir adelante. Pero lo que sí yo estoy seguro es que si Dios te da una promesa, si Dios te da una palabra, si Dios te dice que no entres en Egipto,
espera a donde Él te quiere llevar, donde Él te lleva, donde Él te va a colocar. Ahí Él te va a bendecir, ahí Él te va a exaltar, ahí Él te va a levantar y va a suplir la necesidad que tú necesitas. No importa la crisis que haya, no importa la situación que te rodea, no importa el problema que haya en ese lugar. Había hambre en ese lugar, había una situación caótica seguro. Pero Dios le dice, ahí es que yo te voy a bendecir. Y dice en el capítulo 12, en el 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le vendió Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que pasó en una tierra donde había problemas, en una tierra donde había una crisis, donde había situaciones que mucha gente seguro que estaban desesperados, mucha gente estaba queriendo alimentar a su familia, queriendo tener para poder salir adelante. Y estaban batallando, porque se batalla cuando hay una crisis, cuando hay una necesidad. Pero dice que Isaac sembró en esa tierra y cosechó ese año. Fíjense, ese año, el año de la crisis, el año de la situación difícil, el año donde él estaba quizás diciendo, como yo también voy a poder salir adelante, como yo voy a poder también hacer las cosas que yo necesito, alimentar a mi familia, poder subsistir. Pero cuando otros están pasando una crisis en un lugar donde hay lucha, hay batalla, tú vas a sembrar y tú vas a cosechar. Donde otros van a estar quizás teniendo algún problema, porque no pueden, aleluya, salir de ese conflicto. Tú y yo tenemos la palabra, tú y yo tenemos la dirección del Espíritu Santo, tú y yo caminamos no por vista, tú y yo caminamos por lo que creemos, tú y yo caminamos porque sabemos que Dios es real y que Dios dice que no te va a desamparar ni te va a dejar, que Él estará contigo hasta el final. Y dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero mi mensaje no está en que se enriqueció ni que se engrandeció. Mi mensaje está en que dice, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Quiere decir que los pozos que su padre levantó, los pozos que su padre abrió, los filisteos, dice que lo cegaron y lo llenaron de tierra. Eso pasa cuando tú te levantas a abrir pozos, cuando tú te levantas, aleluya, a hacer la obra de Dios. Siempre hay filisteos que van a querer echarte tierra, van a querer que tú no avances, van a querer que tú no te muevas, aleluya. Pero dice que Isaac
abrió los pozos. Isaac tenía la visión que tenía su padre. Su padre lo había guiado desde muy pequeño, lo había enseñado. Isaac mismo pudo ver cuando su padre dice que lo llevó al monte de Moriah y allí lo iba a sacrificar. Pero su padre era un hombre de fe. Y cuando estuvo ahí con los criados, dice que llevaban la leña, llevaban el fuego, pero no había cordero. Sin embargo, el mismo Isaac, siendo un niño, le dijo: padre, tenemos leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y su padre le contestó: Dios se proveerá de cordero. Estaba llamando las cosas que no son como si fuese. Dios se proveerá de cordero. Y es lo que yo quiero darte a entender. Que los pozos que tú y yo abrimos para glorificar a Dios, para sacar agua, para darle agua a aquel que necesita una palabra, porque los pozos es un tipo del agua que tú vas a darle a aquellos que necesitan, a aquellos que están queriendo recibir una palabra, recibir, aleluya, un toque de Dios. Tú y yo podemos dársela. ¿Cómo? Se la podemos dar abriendo pozos. Oh, porque tú y yo estamos llamados a dar agua, a ser de bendición. Por eso es que le dice aquí: en ti, dice, aleluya, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí Dios le está diciendo: oh, en tu simiente tú vas a ser de bendición. Y los que vienen atrás de ti también, ellos van a fluir con la misma bendición que tú fluiste. Por eso vemos que Isaac se levanta a abrir pozos. Pero aquí vemos algo que pasó. Dice, Isaac, en el versículo 17 dice: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los mismos nombres que su padre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ya no era agua solamente, sino agua viva. Quiere decir que cuando tú tienes agua viva, cuando tú cavas y tú sacas agua, no es un agua natural, es un agua viva, un agua que va a fluir, aleluya. Y todos aquellos que beban de esa agua, aleluya, no van a tener sed jamás. ¿Y cómo tú sabes? Bueno, la samaritana dice que llegó. La samaritana llegó ahí al pozo. Dice que Jesús estaba ahí en el pozo. Y Jesús le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: tú me pides de beber a mí. Como diciendo: tú eres judío y nosotros somos samaritanos. No hay comunión entre nosotros. Y tú me pides de beber a mí. Pero Jesús, siendo sabio, le dice: si tú supieras quién es el que te pide agua, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría lo que tú necesitas. Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo y no tiene con qué sacarla. Pero Jesús le dijo: tú lo que necesitas es agua viva. El agua que yo te daré va a saltar en ti una fuente de
vida eterna. Ese es el agua que Dios quiere darnos. Ese es el agua que Dios quiere que tú empieces a tomar. Pero se necesita abrir pozos. Dios en estos tiempos está levantando hombres y mujeres que den de beber a aquellos que también tienen sed. Una vez tú y yo estuvimos también en esa sequedad. Tú y yo estuvimos también, que necesitábamos agua viva, esa agua que nos da la fortaleza, que nos calma la sed del Espíritu, porque la sed del Espíritu no es igual que la sed natural. Por eso es que la mujer samaritana dice que iba al pozo a buscar de esa agua, pero se encontró con el agua viva, con el agua, aleluya, que fluye vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, vemos aquí en el capítulo 23, dice, y de allí subió Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. No temas. Sí, porque hay veces el temor, hay veces nos quiere paralizar. El enemigo siempre va a buscar de una manera o de otra a ver cómo nos detienen o nos entretiene para que tú y yo no hagamos la obra de Dios, para que tú y yo no caminemos en las promesas de Dios, para que tú y yo no atendamos a la voz de Dios, porque como hay tantas voces, tú tienes que discernir cuál es la voz de Dios y cuál es las voces que están alrededor tuyo, porque se van a levantar voces alrededor tuyo. Ahora, tú tienes que confiar en la voz del Espíritu de Dios, que te dice, camina, no entres en Egipto, aleluya, estate aquí como forastero, aquí donde no hay nada, aquí donde no se ve nada, aquí donde está la crisis, aquí es que te voy a bendecir, aquí es que te voy a levantar. Y dice que sembró Isaac en ese lugar y cosechó aquel año 100 por 1. En un lugar donde era imposible que la tierra diera, era imposible que fluyera una bendición en ese lugar. Pero miren lo que pasó, dice, en el 26 dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzá, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido. Quiere decir que habían sacado a Isaac de ahí, de ese lugar. Y dice, y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Entonces, ¿nos están viendo? Sí, porque aquí le habla claro. Le dice, hemos visto que Jehová está contigo. Y entonces quisieron venir a donde estaba Isaac, porque querían hacer un pacto, porque tenían temor a ellos. Ahora eran ellos los que tenían temor de que Isaac le hiciera daño. Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto, que no nos hagas mal, como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron.
No podemos hacerle mal a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Tenemos que hacerle banquete. Dice que Isale hizo banquete. Tenemos que darle lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros. También darles a ellos. Darle un banquete. Pero un banquete donde ellos se sientan bien. Donde ellos puedan también entender que el mismo Dios que ahora a nosotros nos levantó, el mismo Dios que ahora a nosotros nos dio la visión, la dirección, los puede dirigir también a ellos. Por eso es que no podemos hacerle mal. Tenemos que nosotros dirigirlo y ayudarle y hacerle un banquete para que ellos se sientan confortables y para que ellos puedan también entender de que el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, un Dios que, aleluya, Él se glorifica en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de tu problema, de tu dificultad. Por eso es que le dijo, no entres a Egipto, habita como forastero, habita allí donde nadie te conoce, donde nadie cree que tú puedas caminar en victoria. Ahí yo te voy a bendecir, ahí yo te voy a levantar, ahí yo voy a hacer contigo cosas, y no solo contigo, sino que a tu descendencia yo daré todas estas tierras y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Por qué? Por cuanto tu padre Abraham oyó mi voz. Por eso es la importancia de escuchar la voz de Dios cuando Dios te lleva o te habla. Trata de atender a la voz del Espíritu Santo. Y no dudes, porque Dios nunca te va a llevar a ningún lugar donde Él, aleluya, te va a avergonzar. Dios siempre te va a un lugar donde te va a bendecir, donde te va a que tú seas de bendición. Gloria a Dios. Yo quiero orar en esta hora y poner en las manos de Dios este tiempo que Dios me permitió ministrar. Y yo sé que hay gente ahí que van a abrir pozos, gente que Dios lo va a poner a fluir. Hay mucha gente que Dios lo va a bendecir grandemente, que están ahí, que han querido salir adelante, que están buscando, aleluya, la presencia de Dios, aleluya, que están ahí caminando en integridad, en consagración. Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar poderosamente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por cada uno de ellos que sea tú, mi Dios, obrando la misma bendición que tú has puesto sobre mi vida, Dios mío. Tú no haces acepción de personas, Dios mío. Manifiéstate en cada una de las vidas que están ahí también, Dios mío. Y tu nombre sea glorificado. Yo bendigo a cada una de estas personas y a cada uno de todos los que me están mirando a través de este medio. Y a ti te doy toda la gloria, mi Dios. La gloria es tuya, la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios me lo guarde. Y hasta la próxima. Bendiciones.